Pues buenas tardes, bienvenidos. Sí miran en la pantalla, ¿verdad? Sí estoy compartiendo pantalla. Sí, licenciada. Ok. Bueno, pues miren, vamos a empezar. Bienvenidos y en el portal, en el portal eh, puse un trabajo que va a ser la calificación del final del trimestre. Es un trabajo sencillo, pero tiene que ser lectura bíblica. O sea, quiero ver qué tanto ustedes captaron el hilo conductor, el acompañamiento de las notas de pie de página, las concordancias, para dar para argumentar un pasaje o para dar un argumento sobre un tema, que no les estoy preguntando ahí ningún tema, lo único que les di unas citas y esas citas las deben de leer, luego que las lean con las notas de pie de página, con las concordancias, todo como ustedes puedan, eh, pues, enriquecer lo que leyeron, luego ustedes lo que comprendieron pues ustedes lo van a escribir, lo que comprendieron. Yo no quiero que repitan lo que leyeron, sino que escriban con sus propias palabras lo que comprendieron. Entonces es una evaluación de comprensión de Pentateuco y libros históricos. No hay ninguna pregunta. Ustedes simplemente van a leer siguiendo los lineamientos que hemos dado a lo largo del trimestre o del semestre, porque los tuve en el primer trimestre. Entonces, ustedes van a leer y van a escribir lo que comprendieron de la lectura. Por lo tanto, no es un trabajo de hojas, media página, y si escriben mucho, una página, lo más. Y está, desde hoy lo puse hasta el 31. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir leyendo y las dudas que vayan teniendo de la comprensión, pues me las pueden ir haciendo las 2 semanas, incluso la tercera. Tenemos 3 semanas todavía que nos faltan, 3 lunes, que vamos a seguir dando temas, pero ustedes van a trabajar con eso y lo van a leer, lo van a comprender y lo que no vayan comprendiendo, pues van preguntando los lunes que nos quedan. Y el 31, pues hasta el 31 está que ustedes, desde hoy hasta el 31 pueden subirlo a la plataforma. Así es que, pues, cuando vean en su computadora ahí o en su teléfono la plataforma, pues entonces van a ver las citas que les di. Y ya, pues, la semana entrante, pues ya si tienen dudas de esas citas, pues ya me preguntan. ¿Estamos bien? ¿Me di a entender? Sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, vamos a seguir con nuestra Biblia, que es lo que necesitamos. ¿La tienen por ahí? ¿Tienen su Biblia por ahí? Sí, licenciada. Ok, entonces, por favor, vamos, finales de Jueces, primera, segunda Samuel, que es lo que trabajamos hoy, y primera, segunda Reyes. Entonces, en su Biblia, por favor. Entonces, no sé si ustedes leyeron algo en las introducciones, que tengan preguntas, dudas, en relación a lo que vimos la semana pasada, finales de Josué y Jueces, si captaron bien que el libro de Jueces pues tiene una serie de relatos que no son homogéneos, son heterogéneos, son muy distintos cada uno. Sin embargo, la función de estos libros no sé si les quedó claro, si alguien me pudiera decir cuál es la función de jueces en nuestra Biblia, según lo que vimos en clase hace 8 días y lo que ustedes pudieron leer o no. ¿Alguien?
Bueno, brevemente lo que usted nos explicó la vez pasada y de la lectura de las introducciones, Ujú, después de la muerte de Josué, ujú, surgen estas figuras ujú, de los jueces ujú, con una visión tal vez antimonárquica por la idea general de la existencia de un Dios que es el rey. Sin embargo, la figura del juez se va diluyendo por la falta de autoridad, las divisiones territoriales, sus tendencias a transgredir la propia ley o a convertirse en jueces que beneficiaban a uno en perjuicio de otros. ujú, Y esto es un poco como la historia, ¿no? De cómo hay un periodo posterior a la muerte de Josué donde surge esta figura de los jueces como, digamos, representantes de una autoridad que se había perdido después de la muerte de Josué. ujú. Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Eh, sí, un poco eso, pero acuérdense que habíamos dicho también, además de lo que usted dice, no sé si lo lograron captar, que esta serie de relatos de los jueces, pues vienen a ser como un puente o hay un vacío, por decir así, entre la entrada a la tierra de Canaán a luego cuando empieza la monarquía. Hay como un vacío. Hay que tomar en cuenta, no sé si ustedes ya captaron eso, pero si no me lo dicen, que la monarquía es un periodo sumamente importante para Israel, porque acuérdese un poquito de dónde venían, ¿verdad? Eran migrantes, no tenían tierra, no tenían absolutamente nada. eh, Dios los hace pueblo en el Sinaí a través de la alianza y entonces siguen ellos por un periodo deambulando por el desierto, luego con Josué entran a la tierra. Entonces, aquí, ¿se recuerdan una pregunta que me hicieron y yo creo que en el bueno, al principio, cuando estábamos viendo las tradiciones, ¿cómo podemos captar la tradición deuteronomista? Bueno, pues el libro de los jueces es, aparte del Deuteronomio que vimos que eran reflexiones que se fueron desarrollando, porque acuérdense que Deutero es segundo, nomio como nómina, como segundo relato. Entonces se fueron desarrollando o actualizando las historias para ir formando ese hilo conductor, teniendo como base o como clave de interpretación la alianza. Y antes de la alianza, las promesas. Acuérdense que Dios ha hecho promesas a Abraham y poco a poco va cumpliendo esas promesas hasta llegar, como quien dice, a su culmen en el Sinaí con una alianza donde se forma el pueblo, pero luego el pueblo con su rebeldía y necedad, pues pasa deambulando 40 años, números, vimos eso, y luego cuando van entrando pues a través de Josué y como de todos esos años se tienen que ir actualizando las experiencias vividas, pues porque vimos con Josué que hay al principio una circuncisión y otra renovación de la alianza, porque los que salieron de Egipto no son los que entran a Canaán. ¿Cómo vamos ahí? Eso sí está captado perfectamente bien. Entonces, el libro de los jueces pertenece a la tradición deuteronomista. ¿Qué quiere decir eso? Que se fueron recopilando tradiciones orales de distinto tipo y este libro de los jueces, su estructura y su ubicación en la Biblia es como un puente. O sea, hay un vacío entre la entrada de Canaán con Josué hasta la monarquía. Entonces, en ese espacio, eso lo dice su Biblia,
Si leyeron la introducción, ahí está. Pero si no la leyeron, pues también, o como no todos tienen las mismas Biblias, pues, o no todos captamos, porque dice lo mismo, pero a veces lo dice de una manera más sintetizada, sin decir tantas palabras como yo digo, ¿verdad? Porque son espacios muy cortos. Entonces uno tiene que ir como entendiendo el lenguaje teológico, el sentido de la alianza, el sentido de la tradición, el contexto histórico. Tiene que entrar todos esos elementos que los hemos visto, los tenemos que aplicar en la lectura de la Biblia. Entonces, es un periodo, acuérdense que estamos viendo pues libros históricos. Entonces, el hecho histórico es que entran a la tierra prometida y recopilan una serie de tradiciones durante un periodo que la Biblia les ubica más o menos qué periodo histórico cubre, del 1225 al 1030. Entonces es un periodo en que pasan ellos pues en Canaán, pero sin ninguna normativa, como asentados, ¿verdad? Como asentados, como cuando las personas migrantes hacen sus colonias, por decir así, el territorio está ubicado, ellos van buscando los lugares, pero es un periodo más o menos de unos 200 años, no es un periodo corto. Y vimos aquí, porque lo vimos, no sé si se acuerdan, pero para recordarles un poquito y ustedes vayan teniendo el hilo conductor que estamos trabajando, porque eso es lo que a mí me interesa, que ustedes vayan comprendiendo. Aquí está la tabla, los años, el tiempo, y entonces se van dando cuenta que son, sí, más o menos unos 200 años de este periodo, pero la recopilación de estas historias son deuteronomistas, es tradición deuteronomista, son historias que han sido recogidas, reflexionadas y ya llegan a nosotros como las tenemos hoy. ¿Eso queda claro o no queda claro? Algo así es el trabajo que tienen que hacer, por eso dejo 15 días para que lo vayan haciendo. Ustedes tienen que poner en práctica todo esto que estamos diciendo. ¿Está claro esto que estoy diciendo? ¿Queda claro? Sí, gracias. Ok. Entonces, aquí les decía, ¿verdad? Que no es una narración histórica completa, sino que el escritor ha querido ilustrar la historia de la alianza entre Dios y el pueblo. Es decir, Dios ha hecho una alianza y entonces se va ilustrando, se va poniendo por escrito, después de recopilar las tradiciones orales, cómo realmente Dios es fiel a eso que prometió y cómo se cumple, ¿verdad? Sin embargo, desde que entran, vamos a ir viendo lo que estaba diciendo Giovanni hace un momento, cómo tanto los jueces como el pueblo, pues se van corrompiendo y vamos viendo esa infidelidad de del pueblo, pero oigan, yo quisiera que sí noten esto, porque esto es revelado. Vean entonces que Dios no castiga por la infidelidad del pueblo, sino que tiene gran paciencia, tolerancia, misericordia, ternura, comprensión, y nuevamente va dando segundas, terceras, cuartas y quintas, porque es importante ir descubriendo realmente el hilo conductor de los textos, que aunque utilice algunas palabras que nos pueden confundir, las notas de pie de página nos lo aclara. Por ejemplo, ya van a ver ustedes con el trabajo que tienen que hacer, que ese pueblo está, pues Canaán está habitado, o sea, está habitado. Entonces, podemos con nuestra mentalidad actual pensar, bueno, eso lo leímos hace 8 días, bueno, ¿y cómo Dios va a dar algo que ya tiene pues dueño? Pues aquí está la equivocación, ¿verdad? Porque dueño no tiene nadie, nadie es dueño de nada hasta el día de hoy.
pues trabajamos para tener un techo, para tener alimento, para tener algo, pues que se llaman necesidades básicas, pues, pero el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra salud, de nuestras capacidades para ponerlos al servicio de los demás, es Dios. Y eso lo vimos en Génesis 1 y 2. Él es el creador de todo. Entonces igual, pues Dios ha prometido la tierra y da la tierra no es dueña de nadie, nadie es dueño de la tierra, ni los límites que se ponen entre los países, pues esos son temas históricos de los países, de las personas que han limitado, ¿verdad? Pero pues Dios no ha hecho eso. Eso, o sea, nosotros tenemos que ir comprendiendo el texto, y el texto lo tenemos, y el sentido teológico del texto, y lo tenemos que entender para aplicarlo, porque pues con una época tan llena de privacidad y que no me meto con el otro, que no se metan conmigo, que esto es mío, que lo tuyo, que esto, que mi casa, mi carro, mi todo eso, pues entonces es como muy difícil entender en ese sentido de privacidad la mentalidad teológica de que el dueño de todo es Dios y que el tema de justicia en la Sagrada Escritura es darle al lugar que le corresponde a Dios como dueño de todo, que es lo que Jesús predica, el reino de Dios, que es eso, ¿verdad? Pues Dios es el dueño. Entonces, si se dan cuenta, es un tema que puede institucionalizarse como religión, pero es un tema de vida, es un tema de actitud, de relaciones, en fin, que va teniendo todo un sentido. O sea, la teología no es algo abstracto, sino que es una manera que si uno lo comprende, pues entiende lo contingente de la vida humana y que no necesitamos perder la salud, digamos, para entender pues que la salud no la da Dios, igual la vida, igual los hijos, igual la familia, igual todo, pues. Entonces, no es necesario perderlo y decir, ni siquiera perderlo, ¿verdad? Porque según Job, está aquella frase, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, pero eso es según Job, pero según Jesús, pues Dios no quita nada. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. O sea, porque eso es lo que tenemos desde el principio de la revelación. Tenemos a un Dios que se da, no da cosas, se da a él mismo. Entonces, justamente la creación es toda una, una realidad de Dios dándose en todo lo que hace y en todo lo que dice, y la encarnación es eso, Dios que se da haciéndose humano. Y Jesús es eso, Dios que se da pues dando todo, la salud, la compasión, la ternura, la cercanía, y da esa fidelidad al Padre. O sea que el proyecto del Padre es el proyecto de Jesús, y Jesús es fiel al Padre y fiel a su proyecto, que somos nosotros. Entonces, todo el tema es de dar. ¿Y quién es el que da? Pues es Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues recibir lo dado y agradecerlo. Agradecerlo como algo inmerecido. Y luego, pues, eso es todo. Así es el tema de la alianza, de la promesa y de la providencia a lo largo de la historia. Entonces, el libro de los jueces va a ser, pues, un puente entre esa entrada de la tierra, que aunque esté poblada, pero bueno, la tierra es de Dios y la da, y ahí es el problema humano que se da. Bueno, entonces las expresiones que van desarrollándose en el texto pueden ser a veces como muy racistas o de mucha forma. Ya cuando ustedes vean el trabajo que tienen que hacer, se van a dar cuenta de algunas formas de hablar, y entonces a ver si hemos ido comprendiendo eso. Eso es en cuanto a los jueces, que ya lo habíamos
explicado, ya lo habíamos trabajado. Se puede descubrir esas dos fases o dos etapas en los libros, en los personajes de los jueces. Uno que describe la situación y otro donde ya se va estableciendo el tema religioso, justamente para entrar a la monarquía, ¿verdad? Entonces, la monarquía hay que entenderla también. El primera y segunda jueza, Samuel, perdón, va a ir presentando los problemas que va teniendo esa monarquía. Fíjense que como yo me conecté 10 minutos antes porque necesitaba ver si podía, porque aquí está lloviendo mucho y hay mucha tempestad, entonces yo quería ver si se podía, si estaba bien la internet. Entonces, ya me aparece aquí que en 10 minutos se va a cancelar, pero en la segunda vamos a volver a entrar para contar esos 10 minutos que el Zoom nos quita ahorita. Entonces, ahorita para la monarquía, la institución y el desarrollo de la monarquía, pues es primera y segunda Samuel, ¿verdad? Reflejan entonces alguna situación que se va desarrollando. Una de las razones que dice por qué el grupo de gente, el pueblo, que no todavía no es pueblo porque no está pues consolidado en una realidad territorial. Eso lo va a hacer David, pero por el momento, como ya les dije, en jueces ellos están como asentados y tienen como una organización para respetarse, ¿verdad? Porque las normas se suponen que es para eso. Y entonces, una de las razones por las que ellos consideran el tema de la corrupción es porque no tienen un rey como lo tienen los otros pueblos, pero tampoco tienen una tierra completamente, tienen espacios, ¿verdad? Porque ahí es donde ustedes tienen que ir comprendiendo cómo David, el guerrero, ¿verdad? Él es el que va a ir ganando tierras para ubicar a cada tribu en un lugar definido. Y cómo él, por batallar, por ir a la guerra, ¿verdad? Pues va ganando esos territorios. Entonces, eso pues lo vamos a ver en primera y segundo Samuel. Entonces, estos dos libros se llaman así porque Samuel es el último juez, digamos, y decíamos hace 8 días que empieza la historia. No es una biografía, pero van a encontrar a veces un poquito de más información en algunos personajes, porque aquí se van a dar cuenta que hay más información de Samuel que de otros personajes, incluso del Nuevo Testamento, porque del Nuevo Testamento no tenemos la biografía, por decir así, de ninguno de los apóstoles. Tenemos algunos datos, algunos datos de algunos de ellos, pero aquí Samuel, por ser un personaje sumamente importante. ¿Por qué? Porque la monarquía es una institución. Y decíamos hace 8 días que el profetismo se vuelve una institución. Y hemos dicho anteriormente que igual la Pascua, la alianza, se van a volver instituciones. Entonces, ustedes tienen que ir viendo los procesos históricos que se van desarrollando a través de los libros que vamos leyendo. Y entonces vemos que el marco histórico de primera y segundo Samuel, pues es un marco histórico político que sirve de fondo a la historia contenida en los datos que vamos a tener en primera y segunda de Samuel, que son un poquito biográficos, como digo, en relación a Samuel, y que más o menos, si con los jueces nos quedamos en el 1050, fíjense, del 1050 al 970, porque ahí los años van
en disminución. ¿Por qué tienen que llegar a Jesús, verdad? O sea que cuando llegamos a Jesús decimos 100 años antes de Cristo, 200 años. Entonces aquí estamos en el año 1050, 970 antes de Cristo, o sea, 900, 1000 años, donde empieza la monarquía. Quiere decir que si nosotros vamos a ubicar cronológicamente en el tiempo el periodo patriarcal, tendríamos que ponerlo, digamos, unos 2000 años antes, digamos, el periodo nómada, y luego más o menos, o sea que hablaríamos 4000 años antes de Cristo. Después vemos otro poquito, ahí vamos viendo parte de cómo se va desarrollando ellos su historia. De ahí vamos viendo la quedada en Egipto, la salida, eso quitó 1200 años antes, o sea que estamos hablando 4000, entonces ya sería 3000, y entonces aquí ya vamos a 1000, o sea, ya son 1000 antes, y así, de 4000 en disminución. Yo no sé si ustedes han visto panoramas bíblicos. Yo tengo uno, pero así en video me cuesta mucho pasárselos. Voy a ver si logro tomarle alguna foto digital para podérselos compartir, aunque sea la última clase, para que tener esa idea de los años. Pero en los panoramas bíblicos que los venden a veces en la Loyola o en algunos lugares de libros de historia, de libros teológicos, encontramos eso. Y ahí se va ubicando los periodos de tiempo, va dando un tema cronológico y nosotros lo vamos uniendo con la literatura que encontramos en la Biblia. Entonces, este es el periodo que encontramos en Primera y Segunda Samuel. En Primera y Segunda Reyes, ustedes van a encontrar el relato de los distintos reyes que hubo después del cisma. Porque aquí, si la monarquía les da, digamos, del 1050 al 970, es por el tiempo que duró, pues, David y Salomón, que fueron más o menos 80 años. No llegaron casi, porque David estuvo como 40 y como 40 también Salomón, y Saúl pues no hizo mayor cosa, que fue el primer rey. ¿Y por qué no hizo mayor cosa? Bueno, porque uno de los temas que hay que comprender en todo el tema de las guerras y todos los problemas que hay en la conquista de la tierra es el tema del botín. Ya lo habíamos explicado también hace 8 días, que Israel no podía quedarse con nada de lo que, pues del país o del lugar que estaba conquistando, por la misma idea, pues es de Dios. O sea, Dios no, pues no necesita nada, ni sus mujeres, ni sus riquezas, ni nada. Entonces, todo eso se tenía que quedar. Y ahí es donde tenemos un problema con Saúl, que pues no se queda él, sino que reparte el botín con su ejército, y pues se ve como el profeta Samuel, que lo ha ungido como rey, pues él mismo lo descarta por el hecho de que ha faltado a la orden de Yahvé, que todo se respete, que se respete el bien de todas las poblaciones y de todos los lugares. Entonces, más o menos ese es como el cuadro que se va a ir desarrollando, pero la figura de David va a ser sumamente importante por lo que ya les dije anteriormente. Al ser él un guerrero, conquista territorios todos de Canaán y coloca ahí las 12 tribus. Entonces hay una confederación territorial de las tribus ubicadas y él reina en las 12. Salomón continúa ese reinado, pero al morir Salomón, su hijo Roboán ya no puede hacerlo, pues, porque según parece, hubo muchas circunstancias históricas. Salomón no guerrió,
sino que Salomón ya hizo estrategias políticas para ganar territorios. ¿Qué fue lo que hizo? Pues alianzas. ¿Cómo hizo esas alianzas con los otros pueblos? Pues casándose con las hijas de los reyes y de los otros monarcas. Y entonces lo que hizo fue llevar la cultura a Jerusalén, y eso hizo que cuando él muriera, su hijo Roboán no tenía ni la capacidad del abuelo ni la capacidad del papá. Solo había aprendido a gastar el dinero y todo ese poder y no pudo, y el reino se dividió